Hola, 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 buenos días, bienvenidos a la continuidad en el aire de la 100.9, 9:41 de la mañana en la República Argentina y comenzamos formalmente esta propuesta que se llama Arriba el Día. Fría mañana en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz. Lamentamos comunicarte que se viene el invierno indefectiblemente. En realidad primero vendrá el otoño, pero las temperaturas bajo cero ya están entre nosotros. A esta hora de la mañana apenas 9 décimas de grado sobre cero. La sensación térmica es de 4 grados 4 bajo cero. La humedad del 82%. Y el viento soplando desde el sudoeste a 22 kilómetros por hora en un miércoles que tiene una máxima prevista de 11 grados. Y cielo mayormente nublado, ventosa la jornada. Compadecemos a Karina Taberna, nuestra compañera que se va hacia la calle en este momento. No es nada fácil. No es nada fácil, exactamente. Quien está detrás de los controles de selección musical y puesta en el aire es Brian Álvarez. ¿Cómo andan? Todo mal, Brian, todo mal. Dormí 7 horas y eso me predispone mal. Me ¿Así levanté, luce un sobreviviente? claramente, me levanté, hacía frío. Dije, ¿cuál es el sentido de la vida en este miércoles 20 de marzo? Y después recordé que no hay que buscarle demasiado sentido, sino que hay que levantarse, salir y encarar las cuentas que uno tiene pendientes en esta vida y las que vendrán seguramente que nos quedarán pendientes. Gabriel Quiroz también está haciendo parte de este espacio por un momento mientras nos roba Wi-Fi. Claramente vino a hacer eso y a calentarse un poco. Lamentablemente en esta ocasión con las manos vacías, pero bueno, después le cobraremos los servicios que dispensamos por aquí. Brian, no, ya lo presenté a Brian. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día, señor Cobranza. Lo veo muy sonriente a usted. Señor Cobranza, usted hoy. Y sí, siempre hay que manguear algo a la pasadita nomás. Buen día, Fer. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui. Buen día, señor Brian de las Mercedes Álvarez. ¿Cómo lo ha recibido su otro ámbito laboral? Bien, bien. ¿Tranquilo? ¿Lo estaban esperando Sí. con los brazos abiertos? Tranqui, sí. Ayer me encontré con varias gente en un acto, sí. Bien, lo estaban esperando. Me preguntaron, andaba de vacaciones por el exterior. Bien. Vos tenés que Sí, inventar. chapear, sí. Vale. Sí, ellos que saben. ¿Qué te importa Si no la decirlo? gano, la empata. Claro, ¿qué te importa dónde me fui si vos no me pagás un peso de las vacaciones, Ay, No, qué pará, Nico, tranquilo. Ah, Fernando Torno, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, con frío, en realidad, con un miedo al invierno que viene, porque Oh. si estamos a 20 de marzo y estamos así, yo no quiero imaginarme junio cómo será. No. Yo pensaba lo mismo exactamente esta mañana y decía la puta madre. Aparte mi pesadilla es lo de todos los años, ¿no? Que se congele la cañería, No, estar 3 no, meses no. sin agua, No. es un garrón, ¿no? Servicios públicos, vayan calefaccionándole la vereda. Bueno, están calefaccionando la vereda a la vuelta sobre mi casa, así que en cualquier momento te llega a vos. No, mentira, no van a calefaccionar. Espero que digamos, la nueva conducción de servicios públicos atienda en invierno las urgencias como no lo hizo la anterior, ¿no? Sí, Porque hay mucha gente que se le congela la cañería y no es en su casa, es afuera, es donde es vía pública ya. sí. Y el año pasado la respuesta de servicios públicos fue, bueno, les pasa a muchos, no hay nada que hacer, esperen a que, Mala cueva. a que el clima lo descongele, o sea, no ¿Qué tenían tipo de respuesta es esa, no? Y ven, Era hace esa, frío, ¿qué sí. querés? Era esa, o sea, ¿no? Como cuando no tienen maquinaria o recurso humano, entonces a la gente a la que se le congelaba la cañería en la calle, como me pasa a mí, tenía que esperar que se le descongele sola. Yo ya voy 2 años así. Espero que no sea el tercero. Yo sabía cómo hago fuego en la vereda, pero en la vereda de servicio público. No, con el agua no.
Saludos a Cacho Álvarez que dice: ¿querés encontrar el sentido de la vida? Los miércoles de 21 a 30 0 en Radio Nuevo Día. Y dice que Héctor llegó media hora antes al... Muy bien, muy Vendedor bueno. de colectivo, debería ser, Muy que por bueno. cualquier cosa Sí. te sacan una venta. Sí. Claramente. Para el bolsillo de la dama. Claro. El bolsillo del caballero. Le mandamos un saludo. Y dice que llegó media hora antes, Nica. Tiene una gana de volver al trabajo. Ah, sí. Espectacular, ¿eh? ¿Quién pudiera? ¿Quién tuviera esa energía? Hay que trabajar. Muy bien, hay que trabajar, no queda otra. Y nuestro trabajo es contarte los principales títulos de la mañana en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se... Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, uno de los temas del momento, o dos, serían la situación de ICRT y los despedidos en las represas, que tuvo ayer activo al gobernador. En principio le pidió a UTE el link que acepte, que acate la conciliación obligatoria y que desista de los despidos a los trabajadores de las represas. Bueno, en este caso el gobernador reclamó el acatamiento a la conciliación obligatoria que retrotraería los despidos de 1.800 trabajadores de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz y pidió que la empresa no se convierta en un impedimento para que la obra continúe. Desde tarde noche de ayer nos contactaron de UTE Elink, ¿no? Dijeron, ¿de dónde dijo ese gobernador? Le contamos que fue un parte de prensa. Bueno, en la medianoche de ayer, pasada la medianoche, desde UTE Elink de las represas le respondieron a Vidal y le dijeron que la suspensión de las actividades en las represas no fue, ni es, ni será una decisión corporativa. Y esto lo hacen con un comunicado de prensa respondiéndole al gobernador después de que él pidiera que acaten la conciliación obligatoria. Así que respecto de las declaraciones del gobernador, la empresa Elink Energía, miembro de UTE a cargo de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, indicaron que son ellas, o es la empresa, una de las más interesadas en continuar con las obras que resultaran transformadoras para la matriz energética de la provincia de Santa Cruz y de la Argentina, y que la suspensión de las actividades con posterior despidos no fue ni es una decisión corporativa de la empresa. Así que le están respondiendo al gobernador Vidal con un comunicado de prensa en medio de este conflicto que tiene a 1.800 trabajadores despedidos y a muchos más con la incertidumbre de saber qué pasará con esta obra, que en realidad también tiene mucho que ver, según dicen, en la actual mala relación del gobierno nacional con China. En el medio, la gente que sigue sin saber qué pasará con ella. Bueno, y una de las novedades políticas de ayer tiene que ver con lo que surgió respecto de la caja de servicios sociales, que sigue teniendo muchas complicaciones, que sigue estando lejos de brindar lo que debería brindar una obra social a los trabajadores de nuestra provincia y a los jubilados también, obviamente. Hubo cambio de gestión, hubo cambio de nombre dentro de la obra social. Por ahora
quien está como presidente de la Caja de Servicios Sociales, Pérez Oruco, es muy cuestionado porque dicen que es un hombre de poco diálogo, de mucho autoritarismo, no de no tener mucho las puertas abiertas, y en este caso lo que se dio a conocer ayer, que lo dijo el vicegobernador de la provincia, es que en 60 días van a modificar las autoridades de la Caja de Servicios Sociales, y que fue el gobernador quien dijo que en 60 días se va a modificar a las personas responsables de manejar la obra social de la provincia, buscando otra etapa para mejorar el servicio que se le brinda a los afiliados. Así que están muchos a la espera de esto. 60 días, 2 meses, se estima, ya muchos empiezan a contar, para que se dé este cambio de autoridades. Por lo pronto, los que están no mejoraron el servicio, si bien dicen que están trabajando con la parte de auditorías y denuncias respecto de lo que dejó el kirchnerismo, y que eso ha complicado muchísimo las cosas. Y bueno, en este sentido, Pérez Oruco es uno de los apuntados, aunque él se defiende, dice que están trabajando para que no sea una inestabilidad total la que haya en la obra social, que van a denunciar a los responsables de un montón de kiosquitos que había en la obra social, que eso es cierto, lo sabemos que lo hubo, pero por otra parte está la cuestión de los servicios que brinda la obra social, que siguen siendo muy deficitarios. En algún momento, y cuanto antes, se necesita que lo mejoren. Bueno, para la tercera noticia del desayuno de noticias, elijo una que surgió de una información de la policía de la provincia de Santa Cruz ayer, que indicaban o informan que estaban investigando el hallazgo de pastillas dentro del colegio industrial número 4, pastillas, hablando de pastillas para consumo al estilo droga, ¿no? No de medicamentos. Y elegí esta noticia porque los comentarios en las redes sociales de Nuevo Día confirman en realidad lo que ya todos sabemos, digamos, ¿no? Que esto es un caso testigo en realidad de algo que está pasando y mucho en los colegios. La mayoría de los estudiantes o padres de estudiantes cuentan, bueno, ¿cuál es la novedad? La mayoría de los chicos hoy se drogan en los baños de los colegios. Los profesores no pueden denunciar porque después no tienen apoyo de los directivos. Hay todo un lío tremendo por detrás que amerita a que tanto la policía, quizás con el Consejo Provincial de Educación o los responsables de cada colegio, empiecen a trabajar mucho más profundamente en esto, que sabemos que pasa, y sabemos que pasa en la sociedad, no solo en los colegios. Chicos, si no se drogan adentro del colegio, se drogan afuera o se drogan en algún lugar. Y la cuestión es que este es un caso testigo en el cual se cuentan que ya hubo un caso anterior en el cual el resultado fue negativo, pero que es algo que ha ocurrido y que tienen, o está en etapa de investigación. Después los comentarios que completan abajo hablan de muchísimos casos más como este en los colegios, no solo de Río Gallegos, sino de diferentes partes de Santa Cruz, y sabemos que pasa en diferentes partes de nuestro país. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En materia de regionales, te voy a contar una situación que se dio en el puerto de Caleta Paula, en el acceso sur de Caleta Olivia, donde 3 hombres aparentemente ligados al sindicato de camioneros fueron detenidos en la jornada de ayer tras amenazar justamente a un camionero. Incluso señaló el denunciante
que le exhibieron un arma de fuego y apedrearon justamente su unidad para que detenga su tránsito. Justamente el damnificado señaló que los individuos a bordo de una camioneta del propio sindicato de camioneros lo empezaron a seguir, le arrojaron piedras e incluso le exhibieron un arma de fuego. Obviamente hizo la denuncia e inmediatamente llegaron efectivos de policía al lugar, deteniendo finalmente a un hombre de 42 años, otro de 40 y otro de 30 años, todos residentes de Caleta Olivia. Una requisa vehicular dispuesta justamente por el doctor Kevin Rearte a cargo del juzgado de instrucción número 1 de Caleta Olivia no arrojó resultados relevantes en cuanto al arma de fuego, pero sí se los procesó a los detenidos y justamente se espera que la directiva o las directivas para saber qué será de estos 3 hombres denunciados justamente por atacar a un camionero. Y una más que tiene que ver con el ámbito regional antes de ir a las nacionales. Hoy se desarrollará, en realidad el próximo martes, que es 26 de marzo, se desarrollará una presentación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, o en conjunto entre el museo y sus investigadores, en el Consejo Deliberante o en el edificio del Consejo Deliberante de El Calafate, porque allí presentarán a Patagomaya chainco, que es un mamífero cuyos restos fósiles se encontraron justamente en cercanías de El Calafate y que habitaba estas latitudes hace más de 66 millones de años, y el hallazgo es considerado de importancia porque permite conocer la evolución de los mamíferos en estas latitudes. Así que el martes que viene a las 10 de la mañana los paleontólogos del equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales presentarán en El Calafate los resultados de esta investigación que comenzó justamente hace más de 2 años. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Comenzamos con diciéndote que hoy vencen los primeros periodos prorrogados para el monotributo. La FIP recuerda que los vencimientos de los pagos de componente impositivo para monotributistas fue prorrogado mediante una resolución, la 5.411, y que este miércoles 20 de marzo vence el pago del componente impositivo correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2023, que había sido prorrogado a través de esta resolución antes señalada. El único medio habilitado para el ingreso es el volante electrónico de pago, el BEP, que podrá generarse desde alguno de los siguientes servicios con clave fiscal: portal monotributo, cuenta corriente de monotributistas y autónomos, y presentación de declaraciones juradas y pagos. Y en otro orden de cosas, también te cuento que el caso Cecilia Strisowski, hoy es el 23, será la última oportunidad del equipo forense para determinar si la mataron. Buscarán identificar el poco material genético en los huesos hallados en el campo del clan Sena, donde se presume que le incineraron el cuerpo a la joven, vista por última vez a mediados del año pasado, y que desató una
controversia y mucho malestar en la ciudad de Resistencia, en la capital del Chaco. El equipo argentino de astrología forense intentará el 25, antropología está mal escrito, el próximo 25 de marzo llevar a cabo la última chance de identificar los restos óseos encontrados en el campo de la familia Sena, material genético de Cecilia Strisowski. La audiencia fue pedida por Nuri Quinteiro, coordinadora de la unidad de identificación para analizar restos óseos y a fin de saber si se puede obtener material genético o si el mismo corresponde o no a Cecilia Strisowski. De todas maneras, luego de estos estudios, los fiscales que llevan adelante la investigación tienen previsto enviar el caso al tribunal oral para que ponga fecha y se realice el juicio, el cual por el Código Procesal de Chaco tiene previsto que se haga con juicios por jurado. Y bueno, hoy también audiencia clave para los jugadores de Vélez que están acusados de abuso sexual. El juez de garantía dará a conocer si los futbolistas serán liberados o se le concederá la prisión preventiva. Los 4 jugadores detenidos de Vélez por la causa de abuso sexual contra una periodista en la provincia de Tucumán esperan la audiencia clave de hoy, en la que el juez de garantía informará si serán liberados o se les concederá prisión preventiva. Será a las 15. El juez Tomás Lucas Taboada tendrá tiempo para convocar a una audiencia oral a todas las partes para anunciar qué sucederá con la situación procesal del arquero Sebastián Sosa y de los jugadores José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio. Los futbolistas quedaron detenidos el pasado lunes 18 del corriente, después de que la cámara Gesell de la víctima periciara. Los acusados fueron alojados en la Dirección General de Investigaciones en Tucumán. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Que se conmemora un 20 de marzo como hoy, es el Día Internacional de la Felicidad. Así que leyendo esto voy a cambiar mi tesitura de esta hora y voy a decir, qué bien, qué lindo que está todo, disfrutemos. Por cierto, estoy siendo sarcástico, Brian. Nacía un día como hoy Luisa Culioc en 1953. También en 1966 robaban la Jules Rimet, la Copa del Mundo, que por entonces justamente era el máximo trofeo, luego cambió. Justamente se estaba exponiendo en Westminster, en Londres, para promocionar el Mundial de Inglaterra y fue robada. El perro Pickles fue la mascota que logró, sí, su hallazgo. Lo descubrió junto al auto de un vecino de su patrón, el periodista británico David Corbett. Pickles de ahí lo pusieron en un frasco de vidrio. Y se lo comieron con pan. No, le dieron una medalla, che, él y su dueño tuvieron una medalla y $1.500 de recompensa, y además algunos regalos especiales el para botonazo Pickles. de Pickles. Exactamente, que permitió encontrar la Jules Rimet. Que después fue robada de vuelta, en Brasil. Y de ahí, ahí la fundieron, la hicieron medalla o vaya a saber qué. Está como los lingotes de oro de Gobernador Gregores, sí, que quedaron ahí, nunca más. Los lingotes de Jules Rimet. También un día como hoy se casaba John Lennon con Yoko Ono en el consulado británico de Peñón de Gibraltar. Solo 2 testigos tuvo la boda y fue justamente la antesala del abandono de uno de los líderes de los Beatles, de justamente esa formación. En 2016 Barack Obama llegaba a La Habana en la primer visita de un presidente estadounidense a la capital cubana después de 54 años de bloqueo. En 2020, ¿qué sucedía un día como hoy en 2020? Marcó una era. Perdón, la pandemia.
¿Qué parte de la Y el pandemia? inicio. El inicio, no me acordaba. El aislamiento. El aislamiento. El- Empezó la cuarentena obligatoria en la República Argentina. Mirá, no me acordaba. Entrada en vigor, Ahora me justamente. acuerdo. Con la entrada de la pandemia, Sí, justo estaba haciéndole estaba de vacaciones todavía. Estaba haciendo cocinando algo en el chulengua a mi vieja, que era su cumpleaños, que dicho sea de paso, hoy es su cumpleaños. le mandamos un abrazo grande a Lucrecia. Feliz cumpleaños. Mirá, no me acordaba, ¿cierto? Y Exactamente. estaban ya, viste, no, ya no se puede circular, a partir de, te piden, tenés que tener el documento y decir a dónde vas, ¿te acordás? Terrible, terrible periodo de la humanidad. ¿Cuántos niños habrán nacido en esa condición, no? Pandemius primero, Un día como hoy fallecía Amadeo Carrizo y también es el Día de la Felicidad desde 2013, que se instituyó por la ONU, que instituyó tantas cosas el color de la felicidad. al pedo, ¿no? Y es un reconocimiento a este estado emocional en la vida de las personas en todo el mundo, aunque poco se hace por fomentarla y por conservarla de alguna manera. Te puedes sumar con nosotros a través de YouTube, también a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta propuesta matinal de miércoles en este 20 de marzo, como bien lo señalamos. Brian me dice, hay seguramente alguna efeméride musical. Ahí va. Claro, A ver porque qué hoy música cumple viene. 52 años Alex Capranos, que es el cantante nacido en Inglaterra un 20 de marzo como hoy y que creció en Escocia, que lidera Franz Ferdinand, banda británica, que vamos a escuchar en este momento con Do You Too. En este momento, puedes escribirnos al 1551 6051 para acompañarnos, para pedirnos música o lo que sea. Estamos con vos hasta el mediodía en esta propuesta que se llama Arriba el Día.
Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanarnos todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior.
Alquiler del quincho de la Mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. 1, 2, 3, Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. ciudad, tapado con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio, te hacen sentir. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Esto es Arriba al Día, continuamos acompañándote en esta mañana de miércoles, siendo las 10 de la mañana con 17 minutos. Te recordamos que podés escribirnos al 1551 60 51, que es el número justamente de contacto para hacernos saber que estás allí del otro lado. Finalmente se estiró en el ámbito de noticias nacionales políticas la decisión de o la oficialización de la asunción de Macri como titular del PRO. Muchas negociaciones se dieron en la jornada de ayer entre el propio Macri y Bullrich, que es la que sale, digamos, la presidenta del PRO saliente, y había negociaciones por la conformación de la lista, no estaba nada fácil la situación. Y finalmente, en el cierre del plazo, habló ayer Damián Arabia, que es hombre de Patricia Bullrich, y que dijo que estaban negociando entre los macristas y bullrichistas para lograr una lista de unidad, la cual finalmente parece estar cocinada. Irá Macri con la intendenta de Vicente López como vicepresidenta, que es Soledad Martínez. Y después están en el consejo directivo, que tiene 25 miembros, está Nacho Torres, Rogelio, gobernador de Chubut, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, Diego Santilli, que fue parte del gabinete de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal también. Y finalmente en la conducción no estará el propio Horacio Rodríguez Larreta, pero hoy se terminará de oficializar que Macri volverá a ser el presidente del PRO. La cuestión era que no se ponían de acuerdo, y en un momento dice que Bullrich dijo, bueno, hago mi lista y vamos a elección. Y ahí Macri dijo, pará, no es para tanto, Patricia. Y entonces como querían lista de unidad sí o sí, con esa amenaza y varias negociaciones más, dicen que Bullrich logró torcerle el brazo a Macri y metió el 50% de la lista de su gente. Mirá vos. Así que es una lista mixeada la del PRO. Está envalentonada, sí, toda poderosa. Hay un 50% de gente que responde a Patricia Bullrich. Sí, hay que aclarar allí en la pre, porque uno pensará, pero no eran lo mismo. Pero desde que Bullrich está en el gobierno de Milei, se cortó un poco sola, cosa que a Macri no le gustó, y después dijo, hagan lo que quieran, yo con Javier ya hice lo que tenía que hacer, ahora lo dejo navegar solo, si ustedes se quieren hundir con él, nosotros vamos por nuestra alternativa, mientras Macri va con los gobernadores, está tejiendo su segundo tiempo. Sí, claramente. Bueno, a nivel nacional y a nivel político hay una noticia que es bastante viral, no sé si a ver, de una senadora libertaria. Se supone que este gobierno va contra la corrupción, los acomodos y toda la cuestión. La cuestión es que esta senadora libertaria se llama, es Eugenia, la mujer, se llama Vilma Bedia. Contrató, viste que están en moda los asesores, ¿no?
Claro. a sus 3 hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada. Se armó una pyme en el Senado. Armó una pyme en el Senado, entonces la están denunciando ahora. Que quiere todo en familia. Y metió a la familia completa dentro de su despacho. Y bueno, es viral. Bedia es pastora evangélica y profesora en Jujuy, ¿no? Y metió dentro de la planta transitoria con categoría E a sus hijos. A su hijo en principio, Joel Benjamín Mamani, que cobra 700.000 pesos a partir de ahora. Capo, Joel. A otro que se llama José Jair Mamani. Ahí se va a armar pelea entre hermanos. Porque claro, al primero le dio la categoría A3, cobra 700.000 pesos. Sí. Al segundo, a José, le dio la categoría A1. ¿Cobra más? Con lo cual cobra 1.200.000. Ah, ¿viste? ¿Qué edad tiene este último? No, dice las edades. Y también hizo ingresar Bedia a sus hermanos, Juan Carlos, pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, miembro de la misma entidad. Ambos con categoría A1, con lo cual cobran lo mismo que José, 1.200.000. Ayudar a tu prójimo. Claro. Albert Bedia, todos Bedia. El otro hermano suyo se incorporó como asesor, pero le dieron categoría A3. Sin embargo, dice que esos nombres no figuran en la planilla publicada en la planilla oficial del Senado. Para. Es tremendo, porque además contrató a la nuera, a la suegra. Esta señora de Jujuy hizo algo, no sé si antes visto tan alevosamente, digamos. Pero aparte esto es nepotismo, se supone que está prohibido. O sea, es como que yo llego a lo mismo que señalaron que hizo Milei con Karina, ¿no? Que había un decreto firmado en el que no se podía tener familiares directos y que Macri lo había derogado y Milei lo reflotó para que su hermana esté ahí en el gabinete. Así que, bueno, en el mismo núcleo familiar está la hija y sobrina de la pastora, que es Damaris, o Damaris, no sé cómo sea. Damaris. Que también entró. El hijo varón y sobrino de la libertaria, Jonathan, que forma parte del plantel, que dicen que los amigos dicen que es como currículum, es un buen DJ. Ah, qué bueno, loco. Y la cuñada que es masoterapeuta. Sí, todo especialista. Diana Esther Llanes es otra de las sobrinas y figura como planta transitoria en categoría A3. Es barman. Y la senadora también contrató hasta a la nuera, que se llama Mirta Araceli Silisque. Porque cocina bien, dice. Que se estaba quejando aparentemente porque era que entró con categoría más baja, con A8. Y bueno. Che, y además... No le vayas a decir que es una yalalá. Y no, para evitar problemas en la familia metió a todos. Claro, digo, ¿para qué? Además, algunos eran beneficiarios de potenciar trabajo. Y bueno, aparentemente. Se cayó el potencial de trabajo. Claro. Y claro, debería, ¿no? Algo había que hacer. Así que sus 3 hijos, su nuera, su hermano, su sobrina, su cuñada y un par de sobrinos más que no figuran en la planilla, pero que de alguna manera lo hicieron entrar, todos forman parte del plantel libertario de esta senadora jujeña que se llama Vilma Bedia. En Jujuy, la libertad también avanza. La casa no sos. Uno DJ, la otra masoterapeuta, la otra quería por sencilla trabajo. Sí, falta un tarotista, un adiestrador de murciélagos y cosas. Claro. Un chofer. Bueno. Qué bárbaro. Así que es una de las noticias del día. Aparecen los detallitos, son detallitos, dijo Brian. Son detallitos. Claro, Brian, de pequeños detallitos que en este caso se le escaparon. ¿Vos no eras amigo de la senadora? Yo supongo que alguien va a hacer algo con esta señora, digamos, no es que... ¿Se la puede investigar, Fernando? Es un... Por Dios. Ponele. Y la Virgen. Ponele, ¿no? Hay también, hablando de la legislatura del Congreso Nacional, ruido en el bloque de La Libertad Avanza, porque no hay sintonía, vamos a decir, entre los propios colegas o compañeros de espacio del presidente que señalan que tiene que ver básicamente con la falta de cohesión del bloque de La Libertad Avanza. Unos están pensando en un proyecto de tal índole, otros en cualquier otra cosa,
en vez de unificar criterio, y por eso lo llamaron a Oscar Sago, que es el presidente o el referente de la banca de la Libertad Avanza, sí, el presidente del bloque. Le dijeron, Oscar, nos tenemos que reunir porque nos van a comer los piojos si seguimos en esta tesitura, así que están pidiendo encontrarse los muchachos de la Libertad Avanza para ponerse de acuerdo en principio. Mientras tanto, hay que atender a lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, en realidad la provincia de Buenos Aires y toda la región centro del país, donde las fuertes lluvias ya se cobraron una vida de una señora en la capital federal, 74 años. Se desprendió la baranda de un balcón en medio del temporal, porque hay fuertes vientos también. Esta impactó en la señora de 74 años. ¿Cómo estaría ese balcón? Sí, claramente. No hay en muchos casos inspecciones de este tipo de cuestiones. Así que habrá que atender a lo que sucede allí. Yo estoy con mis amigos allí en La Plata, otros en Olavarría, otros en Capital, consultándole cómo están, cómo viene la situación. Ayer veía un video muy impresionante, de Rosario, donde los vecinos mismos hacían una especie de buzo táctico. Le ataban una soga a uno que se sumergía en el agua para digamos, destapar el sumidero de la cloaca para que corriera el agua. Peligrosísimo. Pero bueno, estuvieron esperando 3 semanas, contaban allí, y nadie ni de la municipalidad ni de ningún ente se acercó. Entonces dijeron, bueno, vamos a jugarnos esta carta, porque estaba todo inundada la cuadra, y ellos sabían que ahí estaba una especie de tapón, pongámosle, y lo querían destapar, pero haciendo una maniobra arriesgadísima. En Entre Ríos igual llovió bastante. Sí, exacto. Mi vieja vive ahí, le pregunté cómo viene la situación. Me viene diciendo que por ahora no hay tantos evacuados, pero hay gente que vive en la zona más costera, que se llama Camino Costa Uruguay, que está a horas nada más, a minutos de ser evacuada. ¿Y qué más? Bueno, hay que estar atentos. Ayer lo charlaron nuestros compañeros a lo que determine Camioneros, porque ayer la Federación de Camioneros, presidida en ese caso por Hugo Moyano, el padre de Pablo Moyano, que es el presidente del sindicato camionero, advirtieron que van a paralizar las áreas, las 55 áreas que YPF pretende dejar inoperativas, por llamarlo de alguna manera, o retirarse, de las cuales 6 provincias de las 9 que se ven afectadas son las patagónicas, desde Tierra del Fuego hasta La Pampa, y después también Formosa, Salta y la provincia de Mendoza, donde se retiraría justamente YPF de yacimientos maduros, lo cual generaría, según Moyano o según los camioneros, 2.000 personas cesantes sin trabajo, y esa situación obviamente genera alarma también en el ámbito de la construcción. Ya sumamos los mineros acá en Santa Cruz, ahora también los camioneros en estado de alerta y movilización. 10:28 de la mañana en esta jornada de miércoles. Avanza el reloj y nosotros vamos a comenzar con las entrevistas de la jornada. Pero antes que nada te propongo una pausa musical y enseguida continuamos con esto que es Arriba el Día. Desaparecer cuando tengas que estar, echarse a poder, lo que hiciste en mí, lo que se sé que te necesito amor.
Dos, tres, Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Y en el miércoles de la radio te hacen sentir. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 34 minutos y te acompañamos hasta el mediodía o pasado el mismo, con toda la información de la actualidad de nuestra ciudad, en la provincia, el país y el universo, junto a Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Karina Taberne también desde el móvil. Respecto de una de las novedades del comienzo de la semana, de la continuidad de las novedades políticas a nivel regional, si se quiere, pensando ya un poco más allá de lo que es la provincia en sí, y esta dinámica que se ha establecido de un tiempo a esta parte de pensar y actuar en bloque desde la Patagonia. Se reunieron justamente el lunes en la sede de la Confederación Argentina de Medianas Empresas, en la CAME,
los representantes de los distintos gobiernos patagónicos. En el caso de la provincia de Santa Cruz estuvieron presentes el vicegobernador Leguizamón y también el ingeniero Gustavo Martínez, ministro de Producción, Comercio e Industria, con quien vamos a hablar en este momento respecto de la importante reunión que se desarrolló justamente allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero antes lo vamos a saludar. Ministro Martínez, buen día. Héctor, Fernando y Julián, los saludamos y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, buen día a todos. Buen día para usted, muchas gracias por atendernos. En principio, preguntarle las primeras conclusiones de esta reunión, de esta dinámica que busca establecerse a nivel regional, también tratando de saltar la lógica que en Santa Cruz no ha reinado mucho tiempo de el Estado como empleador y en este caso el Estado como partícipe de una mesa que busca impulsar el ámbito privado, sobre todo, ¿no? Desde lo público, impulsar justamente la producción, el comercio y la industria, bien valga la redundancia, pero del ámbito privado. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, la verdad que esto es un camino que se inició con un acuerdo entre los gobernadores, tuvo su punto inaugural, si querés, en la reunión de Madrid, en donde se definió a pelear por la región patagónica en forma integral. Todos los gobernadores pusieron una dinámica y un ritmo. Esto tiene que ver con factores, pero uno de los más importantes es lo que vos estás planteando, que pensar en una Patagonia en desarrollo, con actividad económica y productiva, tiene que avanzar hacia la articulación entre lo público y lo privado. La realidad es que si uno ve la historia, ya en el 96 se hablaba, los gobernadores de esa época ya crearon la región patagónica, pero siempre desde el punto de vista público, digamos, un acuerdo entre gobernadores, una cuestión más política que de impacto en el territorio. Lo que se está haciendo ahora, lo que lo están planteando ahora, es conformar la región, pero articulando fuertemente con el privado. Y esto tiene que ver con el diagnóstico que ellos mismos nos dieron, ¿no? Somos una región que está aportando al país más del 57% de las exportaciones, tanto sea en hidrocarburos, en oro, en pesca, digamos. La realidad es que la Patagonia es una región muy rica y que está aportando mucho, y conforme a este nuevo alineamiento macroeconómico que se están viendo, en muchos casos se está viendo perjudicado. Y lo que hay es una fuerte decisión de los gobiernos provinciales, y en esto Claudio Vidal ha sido muy claro. Uno de los ejes de su gestión es la producción y el trabajo, y tiene que ver con esto, donde la producción y el trabajo tienen que articular con el sector privado, porque son las empresas las que tienen que venir y generar las condiciones, y obviamente el Estado tiene que estar brindando, digamos, los medios para que esto sea así. Esto a nivel regional pasa lo mismo plantea el gobernador de Chubut y el resto de los gobernadores. Se necesita conformar un desarrollo económico en una región que tiene mucho para aportar, que históricamente siempre fue una productora primaria de bienes, que este extractivismo que se ha hecho, ya sea a través de los hidrocarburos o de oro y la plata o de otras características, no se le agregó valor en el territorio. Esto significa generar trabajo y no sacar el producto crudo, sino procesarlo en el territorio, avanzar hacia la industrialización. Y tenemos problemas comunes que tienen que ver con la logística, con las distancias, con inclusive algunos beneficios que se habían logrado que se fueron perdiendo, como el valor del combustible, que la región patagónica tenía un valor diferencial precisamente por esta asimetría que tiene que ver con las distancias, y eso se fue perdiendo. Entonces se planifica avanzar fuertemente como región, y los gobernadores decidieron crear un consejo patagónico para este desarrollo económico y productivo,
en los cuales están integrados por los ministros, en este caso me corresponde a mí, como ministro de Producción, Comercio e Industria de la provincia, ministros o secretarios que conforman el mismo, digamos, tenor de trabajo en el resto de las provincias, y de la mano con la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y de esta manera tratar de ir articulando acciones desde el territorio que vayan consolidando esta visión que tienen los gobernadores, ¿no?, como región. Martínez, respecto de esto que señala, usted utilizó recién el término industrialización y habló anteriormente de la energía, ¿no?, de los combustibles, de justamente el motor, en muchos casos, de la industrialización, que es la energía barata, ¿no? E imagino que también allí hay, más allá de lo comercial o lo pyme, que ya sé que lo han planteado, lo hemos planteado aquí, que han hablado justamente de las tarifas de energía, pero entiendo que para una industrialización de fondo, el hecho de tener energía barata para poder proveer justamente a esas industrias será un desafío muy importante, pero la región cuenta con el plus en ese sentido de ser productora de energía, no solamente de hidrocarburos, sino de distintas fuentes. Totalmente, pero encima que la región produce energía, y mucha, en varias de sus provincias, los lineamientos económicos y la forma con que se estructura hoy hace que tengamos que pagar en la región patagónica la energía igual o superior, si querés, que en el resto del país cuando somos los productores. Este tipo de asimetrías, como la cuestión logística, como la cuestión del transporte, como la cuestión del aprovechamiento de los recursos naturales, son lo que los gobernadores nos están pidiendo que generemos agenda en este consejo, de la mano de la actividad privada. Yo te digo un ejemplo, porque uno habla, pero hay que ver cuestiones concretas. Concretas es un ejemplo, nomás hay muchos, pero un ejemplo concreto. Cuando nosotros desde el gobierno desde la Secretaría de Pesca, empezamos a activar la cuestión de la pesca a la merluza, las plantas, y nosotros charlamos también con la autoridad del Chubut, y hemos logrado de acuerdo de que parte de la cuota de pesca del Chubut nos la cedan a la provincia para poder darle continuidad al trabajo de las plantas, de los barcos, de la pesca con relación a la merluza. De la misma manera, juntos estamos defendiendo en el Consejo Federal de Pesca las cuotas que corresponden a la Patagonia para otro tipo de caladeros, como el langostino, como el calamar. Históricamente, cada provincia peleaba por su sector o por su nicho, y lo que se está generando de este consejo, de esta articulación real, es articularlo a nivel regional, y que cada uno de nuestras actividades vea en el resto de la Patagonia un plus en su accionar, ya sea por la dimensión del mercado, por abaratar costos, o por compartir recursos, o diferenciar los recursos conforme a la actividad de cada una de las provincias. La verdad que es un desafío importantísimo. Ingeniero Héctor, lo saluda, un gusto. Consultarle, ¿también tuvieron oportunidad en este encuentro de por ahí abordar algo que para muchas de las provincias productoras de petróleo en la Patagonia es un nuevo horizonte o una nueva herramienta, como es el hidrógeno azul o el hidrógeno verde? Son parte de los gobernadores, lo plantearon. Ese es el desafío que tiene la región, que es un desafío de futuro. Lo que en pasos concretos se conformó el Consejo Patagónico, se le dio, digamos, la directriz de armar agenda común. La agenda se va a estar trabajando en lo que queda del mes, más en mes de abril. Para mayo, que es la próxima reunión de los gobernadores, se va a llevar una agenda conformada, en función de eso se va a ir definiendo el trabajo. Y lo que vos estás planteando, que es muy importante, tiene que ver también con el planteo que hacen los gobernadores con muchas cuestiones, como el tema de la utilización del hidrógeno, como el tema de la área de YPF, como el tema del desarrollo de las cuencas, y nosotros tenemos un gran desafío con Palermo Aike también,
que también tiene que ver con esta cuestión articulada que se está llevando a cabo en la región. Y sí, hay mucho por delante, inclusive una de las propuestas que hizo Chubut, que se puso también a consideración, es la creación de una agencia de promoción para el desarrollo económico de la Patagonia, que tiene que ver con nuestros productos y sobre todo los productos que generen valor agregado, poderlo también presentar en el mundo. Son muchas líneas que se están llevando adelante. El plus que yo quiero rescatar en esto es que hay una articulación entre el sector público y privado. No son iniciativas públicas solamente, desde la política, sino son iniciativas que se están construyendo de la mano con el sector privado. En este caso, nuestro anfitrión de la reunión fue la CAME, que es la Cámara Argentina de Mediana Empresa, que está trabajando ya de hace un tiempo con todos los gobernadores, ¿no? Donde ellos han participado en muchas de las reuniones que se han llevado adelante, y la verdad que es un desafío importante para los tiempos actuales y para nuestra región, que empecemos a articular de la mano con el sector privado, porque son el verdadero motor, digamos, de generación de empleo, ¿no? Martínez, respecto de esto justamente, entiendo que hay, cada ámbito seguramente tenga su región dentro de la propia provincia. Pienso, por ejemplo, en el ámbito productivo de la fruta y la fruta fina en el noroeste de la provincia, pero ¿cuáles son los ámbitos PYME a los que se apunta a desarrollar? Entiendo también que seguramente con esto de Palermo que usted señalaba, las empresas de servicio tendrán seguramente su potencial allí puesto, pero consultarle a usted cuáles son los ámbitos fundamentales a los que ustedes van viendo que debería apuntarse o perfilarse ese ámbito productivo. Y la verdad que el gobernador creo que lo ha planteado en varias ocasiones. Hay que recuperar la actividad agropecuaria por un lado, hay que volver a trabajar la tierra, hay que poner en valor nuestros recursos naturales, por eso que no solamente estamos articulando el tema de la pesca, sino que también estamos empezando a aprovechar el tema de las algas, y la realidad es que todo proceso que se trae es analizado en el ministerio. Hay un proyecto privado para poner un criadero de cerdos a nivel internacional importante. Eso trae aparejado también el tema de poner en valor el transporte, porque necesitamos granos, necesitamos generar alimentos balanceados. Hay proyectos que el gobernador ya ha planteado, como el tema de los invernaderos y poner a producir los periurbanos de casi todas las ciudades. Sí, hay un proceso amplio. Hoy estamos trabajando en eso. Creemos que toda iniciativa que tenga un plus, que ponga en valor las posibilidades de Santa Cruz, deben ser escuchadas, consideradas y contextualizadas, y en eso se está trabajando. La realidad, después querés, en algún momento hablamos de tema por tema a medida que se vaya consolidando. Hoy estamos trabajando en un amplio espectro, y contrario a lo que pensábamos antes de asumir, por lo menos en mi caso, no es que Santa Cruz tiene que salir a proponerle al mundo qué tiene para ofrecer. En realidad lo que está pasando hoy es que en muchos lugares del mundo están presentándole propuestas al gobierno de Santa Cruz para desarrollar determinados hechos productivos que tienen que ver con las demandas. Hoy está todo tan globalizado que nosotros no tenemos que salir y decir las posibilidades que tienen nuestros valles, o nuestro mar, o nuestros lagos. Hoy lo que está pasando es que las empresas están viniendo y están preguntando, proponiendo diferentes grados de desarrollo y diferentes grados de acción productiva. Y ahí está la inteligencia del gobierno de poder darle a esto una dinámica de la mano del sector privado, de nuestro sector privado, de nuestros empresarios, para poder potenciar estas opciones. ¿Cuál es el gran limitante que se tiene o que lo plantean casi todas las empresas, sobre todo las propuestas que han venido de otros lugares? Es la cuestión macroeconómica, donde ya ahí no depende
de nosotros, sino depende de la política económica de la nación. Por eso que esto de conformar una unión regional con todos los gobernadores va a generar la suficiente fuerza como para poder poner a la Patagonia en valor. A la Patagonia se la conoce en todos lados, no tenemos que nosotros decir cómo es la Patagonia. Y todos están dispuestos o están generando diferentes líneas. Ahora hay que darles reglas claras. Y muchas de estas reglas claras dependen de nación. Por eso es lo que se está planteando políticamente y con acciones concretas de avanzar como región, ¿sí? En el marco nacional para poder darle viabilidad a todas estas propuestas. Gustavo, le quería consultar, ¿cómo está o en qué estado está el tema de que en el anterior gobierno fue tan nombrado, tan anunciado la instalación de los hilos en el puerto de Punta Quilla? Bueno, con relación a esa cuestión, primero no se concretó como fue anunciado en la realidad. Hay una cuestión logística importante que tiene que ver con las capacidades que tienen los buques que extraen grano en función de la capacidad que tienen los hilos. Hay una cuestión, el puerto funciona, el problema es que los barcos traen mucha mayor tonelaje que lo de los hilos, y entonces hay una cuestión logística que se está analizando. Hay otra alternativa que nosotros estamos viendo para hacerlo efectivo y que llegue al territorio, que son silobolsas, contenedores, o sea, no se descarta, pero la realidad es que así tal cual como está presentado no es viable, y bueno, y lo estamos analizando de qué manera poder dar una respuesta a eso, sobre todo a las cuestiones productivas. Y para esto no lo pensamos desde un escritorio, lo estamos hablando con la sociedad rural, lo estamos hablando con los productores, lo estamos hablando con la gente que lo necesita, inclusive con los que están generando proyectos como el que te comenté antes, que también necesitan grano. O sea, cuando estas mesas de trabajo que estamos abriendo de forma permanente con todos los sectores se vaya pudiendo definir una acción concreta junto con el privado, nosotros vamos a anunciar qué va a pasar, si va a ser ese modelo u otro. Lo que sí vamos a hacer es avanzar hacia que los granos estén en Santa Cruz y pueda haber alimentos balanceados y puedan desarrollar y suplementar no solamente la ganadería actual, sino también las que se propone como el criadero intensivo, ¿no? Ministro, buen día. A todo esto se da en un contexto en el cual escuchamos al ministro de Gobierno decir la semana pasada que la relación o la comunicación / relación con el gobierno nacional es cada vez más difícil, prácticamente imposible. ¿En qué afecta esta situación o esta no relación, según el propio ministro de Gobierno, a este tipo de iniciativas? Bueno, lo que te estoy planteando, por eso los 6 gobernadores de la Patagonia generan un bloque y están dándose y planteando las necesidades de la región. Nosotros creemos que hay que desarrollar el territorio. La realidad es que recibimos una provincia en donde el 57% de sus ingresos responde a la coparticipación nacional de impuestos. Una provincia que no ha tenido independencia económica. Y la forma de construir independencia económica es generar actividad genuina en el territorio. Y eso se genera con acciones de este tipo, con poner en valor el trabajo de nuestra gente, con generar posibilidades de desarrollo, que se genere trabajo e ingresos genuinos. Ese desafío es el que planteó el gobernador y ese es el desafío sobre el cual nosotros nos estamos moviendo. Creemos que es viable, creemos que se puede, creemos que las políticas productivas tienen que ir de la mano con nuestro sector privado y potenciando las acciones y las relaciones con el gobierno nacional, y corresponderá a otro ámbito ya de la política. No es coyuntural lo que yo estoy diciendo, la coyuntural es la pelea y está bien, los posteos, lo que se necesita, lo que se requiere. Lo que yo estoy planteando como eje un poco más profundo es que tenemos que desarrollar el territorio. Si desarrollamos el territorio, generamos dinámica económica, la provincia va a depender cada vez menos de lo que se definan en otros ámbitos. Está bien. Se lo planteaba porque estamos acostumbrados a una provincia en la cual siempre hubo mucho apoyo de nación. Y ahora estamos viviendo un contexto en el cual la cosa es totalmente diferente. Da la impresión por momentos que para ellos, cuanto menos sepan de nosotros, mejor, digamos.
No, yo no voy a entrar en esa discusión. Yo lo que sí estoy planteando de mi rol hoy es que tenemos que poner la provincia a producir y que estamos demostrando que se puede. Miren, si yo en algún momento cuando hablemos de clúster económico por clúster económico, cómo se viene creando el clúster económico de la pesquería en Santa Cruz, cómo eso está impactando en la actividad de nuestros puertos, cómo hemos incrementado los ingresos, se multiplican por 3 o por 4 a los ingresos que se generaron el año pasado en los mismos lugares. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con el gobierno nacional? No, tiene que ver con una visión territorial, con poner a trabajar a nuestras plantas, con poner a pescar a nuestros pescadores, con poner reglas de juego claras, con invertir en infraestructura, con poner a los puertos a trabajar. Entonces hemos incrementado por 4 los ingresos en 2 meses de los ingresos que se tenían el año pasado. Y creo que trabajando de esa manera, y poniendo las reglas claras y el sector privado acompañando, vamos a poner la provincia adelante. Ingeniero Martínez, ha sido usted muy amable por su tiempo y por sus conceptos. Muchas gracias. No, por favor, y a disposición cuando quieran y podemos seguir profundizando el tema. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El ingeniero Gustavo Martínez, ministro de Producción, Comercio e Industria, dialogaba con nosotros a propósito de las conclusiones, los primeros atisbos, ¿no?, de políticas públicas comunes que establece el sector productivo y la región, particularmente la región patagónica, para dicho ámbito. Así que allí pasaba esta interesante charla que teníamos justamente con Martínez. Ok, a esta altura de la mañana hay 2 noticias importantes. Dos salientes. Sí, una que hace a los usuarios de colectivo en nuestra ciudad y el otro que hace a todo, porque es un hecho de violencia que pasó en la interna que tienen en Nahuoc en este momento, en Santa Cruz. Grave hecho. Respecto de los colectivos, el municipio de Río Gallegos informa que absorberá, esto palabras del municipio, gran parte del costo del boleto y que finalmente el precio para los usuarios en nuestra ciudad va a quedar en 800 pesos. Y el detalle dice que luego de negociaciones entre el municipio y la empresa Citibus, para mantener el servicio y acordar un boleto que no supere los 1.000 pesos, y a pesar de la quita del subsidio nacional, el provincial también quedó en 800 pesos. Recordemos que Citibus había pedido un boleto a 1.400. Exacto, que se ratificó en la voz de Ariel Ledesma la semana pasada aquí en charla con nuestros compañeros de Fuera de Contexto. También dijo Ariel Ledesma que la provincia les dijo que no va a poder poner esa plata de ninguna manera para el transporte. Así que el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, informó que finalmente va a absorber parte de los aumentos que estaban previstos y que de los 1.400 que pretende Citibus, a la gente le va a costar 800. Bueno, una buena. Dentro de lo que hay, porque de 800 a 1.400 era una suba significativa. No es barato 800 pesos, pero bueno, al lado de lo que está todo hoy. El 80% del boleto absorbe ¿Sí? el municipio. Mira. Y yo tengo entendido que estaban esperando que vos volvieras a tu actividad para consultarte al respecto, ¿no? Yo lo mío es carga pesada. Ah, mira vos. Estamos con Brian ahí. Con Brian están en la logística. Hablando de eso. Pará, me quedó pendiente una, porque dijiste 2. Sí, me faltaba terminar porque también dijeron, o indicaron desde el municipio, que las personas que ingresan en el universo de los beneficios que plantea la tarjeta SUBE, van a tener sobre esto un descuento del 55%. Eso es importante también. Y la segunda es policial, porque se agarraron otra vez muy fuerte 2 facciones de la UOCRA dentro del gremio de la construcción. Esto acá en el barrio Bicentenario, ¿no? Sí, Santa Cruz. Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz. En la mañana de hoy hubo detonaciones por armas de fuego, armas blancas que han aparecido. Sí, desenvainado. Desenvainado, como decirlo. Y las sus armas, que es las que se exhibieron, porque se dieron con todo. Se la mostraron muy de cerca y heridos. A trompadas, se agarraron a cuchillazos, hubo disparos. Como consecuencia de esto, rápido accionó de la policía, porque los vecinos empezaron a escuchar que había gritos, que se agarraba, que habían disparos. Cuando había disparos, llamaron a un quilombo, llamaron a la policía. La policía llegó, una alerta en 911 y dicen que
información oficial de la policía que ya nos habían indicado, que con esto lo chequeamos, de hecho ya la estábamos publicando la nota cuando llegó el parte de la policía de Santa Cruz. Hay 2 hombres, 2 afiliados de la UOCRA, en este momento en la guardia del hospital de Río Gallegos como consecuencia de este enfrentamiento. Uno tiene una herida cortante en el cuello, aunque dicen que estaría en potencial fuera de peligro. Y el segundo tiene un balazo en la pierna izquierda, con lo cual se dieron con todo, en este caso, en este enfrentamiento de la UOCRA, que terminó con 2 heridos de importancia, digamos, una corte en el cuello y un balazo en la pierna, como más graves, fueron los que fueron trasladados, más los que quedaron en el predio, sin necesidad de ser trasladados, pero con consecuencias de un enfrentamiento a golpes y demás cuestiones, ¿no? Así que este predio que estaba aparte allá lejos, hasta que llega la policía ya terminó de quedarse con séptima, claro. De todas formas, yo creo, no quiero faltar a la verdad, pero ante este tipo de situaciones donde hay 2 facciones marcadas, ¿no? Y que viven en constante enfrentamiento, ya alguien de la fuerza tiene la data de qué está pasando, cómo está la situación, ¿no? O que se está por generar algún hecho similar. ¿Por qué lo digo? Porque en anteriores ocasiones se evitó el enfrentamiento justamente con la presencia de policías y en ocasiones en las que incluso hubo detonaciones de bala un viernes o sábado por la madrugada. Recuerdo que sucedió una de esas ocasiones. La fuerza estaba cercana y de hecho generó una especie de persecución de los muchachos que iban corriendo por los patios de los vecinos tratando de huir. Así que yo quiero pensar que están al tanto de que hay permanente rispidez entre los muchachos y en algún momento tendrá que tomar cartas en el asunto, porque esto es fruto también de toda la incertidumbre que hay en derredor, más allá de la pelea de que a algunos le dieron laburo y a otros no. Tiene que ver también con la falta de laburo. Tiene que ver claramente, porque lo que no cuenta la policía, que nos cuentan a nosotros, la bolsa de trabajo, como le dicen, es la bolsa de trabajo, porque la pelea habría sido, para no terminar, cierto, no es del todo así, pero lo que nos cuentan es de muy buena fuente, entre los locales contra los norteños, entre comillas, ¿no? Tipo el Knicks contra los Knicks contra los norteños. Esos son los grupos. Se pelearon los Knicks con los norteños. Y ahí entra a jugar el famoso 70-30, quién le da el trabajo, quién no. En este momento donde hay pocos cupos, aparentemente por ahí habría venido el inicio del enfrentamiento. Viste que en todo este movimiento se ha erradicado el nombre de Mateo Suárez, por ejemplo, de nuestra ciudad, porque ahora... Por un lado. Claramente, ¿no? Falta la consolidación, ¿no? De un liderazgo local o de una referencia local, porque ahora nosotros ayer hablamos con Silva, que es el secretario general de la UOCRA Comodoro, o sea, pasó de la UOCRA Madryn ahora a la UOCRA Comodoro, el manejo. Pero hay quienes responden a Rubén Molina, que es UOCRA Piedra Buena, por llamarlo de alguna manera. Y en Calafate hay otra facción, entonces todavía falta la consolidación de una referencia positiva, porque esta es la situación, ¿no? Que si van a hacer referencias para generar facciones, para pelearse, es como lo mismo de siempre, ¿no? Bastante difícil de cambiar, creo que está ahí la cuestión. Totalmente. Pero desde el mismo gremio no se quieren cambiar las cosas, ¿no? Entonces es difícil. Es todo como una mafia histórica, ¿no? De que ganan más pesado, digamos, que más gente junta. Así que bueno, nos dicen igual que habría más lesionados, bueno, que ya no llegaron a ser heridos de necesidad de traslado al hospital, pero que hay varios lesionados. ¿Dos heridos entonces? Uno con un corte en el cuello y el otro con un balazo en la pierna izquierda. ¿Un chalacapón? Tranquilo los muchachos. Tranquilo. Mira, yo me había levantado medio malhumorado el miércoles. Hay algo peor. Podría ir ahí al barrio Santa Cruz, que se pegó la cara. Ahí se pudría todo, si iba yo. Dicen que ahí vaya cuando te haces el loco vos, Héctor, que gente que va allá, dice que te van a estar esperando. Bueno. A ver si no está pesado, te hablamos en un ratito nomás. Un 38 y... Dice que te hacen pasar el mal humor enseguida. Sí, bueno, fierro no se le niega a nadie, ¿no? Manco tampoco soy, hijo. No, lo que quería decir en serio era que, digamos, si es como decís vos, Juli, que tiene el dato,
ya en un momento va a tener que poner un puesto ahí cerca o algo, porque si no, el dato está, pero es como que en cualquier momento explota ahí la Sí, situación. hay una cuestión igual de que esto responde a un manejo político, ¿no? Sí, Porque ninguno de los referentes le dice, muchachos, hagan una guerra almohada o hagan unos mates y Jugamos debatan. el truco y lo definimos. Claro, no. También hay allí una cuestión de que la conducción propia de Uso y la abuso. entidad, ¿no? Habilita a estos métodos. Históricamente no lo vamos no. a No vamos a decir que calificar a son los Bambi muchachos de ahora. acá de Gallegos solamente, en la No. UOCRA históricamente esto sucedió. Y es un método que han normalizado los muchachos, pero bueno, hay conducciones políticas que le podrían decir, muchachos, tranquilícense, vamos a gestionar soluciones, pero dejemos los tiros porque hay vecinos en el medio de todo esto. A pesar de que, bueno, ahora es como que el problema ya no es de la ciudad porque se trasladó el predio de la UOCRA. No, sigue habiendo vecinos que rodean la zona y que viven allí y que, como cualquiera de nosotros, merece vivir en tranquilidad y no estar esperando un tiroteo en cualquier momento. Dicho esto, sí. diga, ¿qué iba a agregar? Hay una polémica. ¿Cuál polémica? Si bien no nos afecta a nosotros, nos afecta a quienes transitan hacia Tierra del Fuego. A ver. No me importa, vamos a otra cosa. Se cae lo de El reñido estado de las rutas. ¿Qué pasó? Ahora son los chilenos los que se quejan. Bueno. Piden una balanza para los camiones argentinos. ¿De aquel lado, digamos? Sí, la ruta CH257, para que se ubique nuestra audiencia, la ruta que une el paso de cuando uno sale de Punta Delgada de la Barcaza hacia San Sebastián, del lado chileno, ya cerca de la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Se quejan dentro de la isla, pero del lado chileno. del lado chileno. Claro. Salí de la Barcaza, que es chilena, privada. Se quejan que la ruta fue recientemente entregada. Sí. Y que ya está, es de pavimento, que ya está deteriorada por el excesivo sobrepeso de... Pero de tierra ahí, ¿no? No, es todo de asfalto, pavimento. Del lado chileno todo pavimento, del lado argentino todo asfalto. Ahí va. Y se ve acá en una fotografía que se ha levantado el pavimento. Bueno, capaz muy bueno no estaba hecho, qué sé yo. Pero que se queja de este personaje polémico que es Carlos Estrada, que es presidente de la Asociación de Transportistas de Punta Arenas. Siempre se ha quejado por que se le quiere cobrar peaje a los camiones chilenos que cruzan toda la Patagonia. Claro, sí. ley pareja no hay queja, entonces Claro, que cobren, claro. que nosotros también cobremos. Piden ahora una balanza Ujú. por el sobrepeso con el que viajan los camiones argentinos que usan de manera obligada esta parte para unir Cerro Sombrero con la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Ujú. Cerro Sombrero se llama el paraje, ¿no? Qué sé yo, esta polémica que nunca, porque hay que decirle al señor Carlos Estrada, los camiones chilenos no pagan peaje. Pasa un camión argentino, un camión brasilero, cruza para el lado de Chile, pasa Cardenal Zamoré o pasa Cristo Redentor y paga peaje en las rutas chilenas. Ujú. Acá hacen toda la Patagonia y no pagan peaje. Claro, porque no hay peaje, digamos. No. Pero allá hay peaje, Sí. hay buenas rutas del lado chileno que hay que reconocerse, Ujú. doble trocha, pero no quieren pagar tampoco. Y ahora se quejan por el exceso de peso con el que viajan. Acá, si uno se pusieran a controlar el peso de los camiones chilenos, no sé. Pasados, ¿no? Ujú. Así que ley pareja para todos. Carlitos, tendrás que agarrar tu fratacho y ir a arreglar el tramo de la CH257 que se rompió. Perfecto, con esta novedad nos vamos a una nueva pausa, siendo las 11 de la mañana, 9 minutos, porque Héctor quiere plantar la grieta. Yo no caigo en esa y yo quiero amor y paz para Amor y todos. paz. Así que vamos a escuchar un Y poco vamos de acá música. al barrio Santa Cruz. Ahí vamos justamente a pacificar con la palabra. el pastor Vamos a llevar la palabra. Mansilla.
una confusión, tormentos dentro de la concepción de la ley. Es un privilegio distinto, también es un nuevo amanecer. Y si tienes encima el problema, si ves que vas derecho al paredón, hay que recorrer la superficie, tratar de conseguir la solución. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. Once 13 de la mañana en la República Argentina y continuamos con toda la alegría que nos caracteriza en cada jornada. Ya después de 3 mates se me aflojó el espíritu combativo en esta jornada. Claro, exactamente, Brian, exactamente. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué siempre lo tuyo es bajada de línea? Bueno. Siempre querés adoctrinar, hermano. Sí. Con la palabra. Tranquilízate, viejo. Porque te voy a contar una buena noticia. La anticipó Fernando, nos la anticiparon justamente desde el municipio, nos ganaron de mano con el anuncio. Y está del otro lado de la línea telefónica Ariel Ledesma, uno de los titulares de la empresa Citibus, que presta el servicio de colectivos en nuestra ciudad de transporte urbano de pasajeros. Ya hemos hablado la semana pasada con él respecto de la aclaración de las pretensiones de la empresa respecto del precio del boleto, y él les contaba a nuestro compañero de Fuera de Contexto que la idea era justamente, o la intención, según los números que había hecho la propia empresa, llevar el boleto a 1.400 pesos, pero finalmente el municipio intercedió en esta situación y el boleto costará 800 pesos o continuará en esa sintonía. Ledesma, buen día, ¿cómo le va? Los saludamos Héctor y Julián desde aquí, desde Radio Nuevo Día, como siempre agradeciendo su predisposición y su tiempo para charlar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y toda la audiencia. Son buenas nuevas seguramente para los usuarios, esta cuestión de poder mantener el boleto en un precio
que el gobierno municipal pretendía que no superara los 1.000 pesos y que finalmente ha articulado las herramientas necesarias para poder sostener justamente en 800 pesos, en este caso, el precio del boleto colectivo. Y por supuesto, bueno, estuvimos trabajando, como yo se los había mencionado la vez pasada, cuando hablaba yo de la tarifa técnica, pero bueno, se llegó a este acuerdo, digamos, como yo en su momento mencionaba, que la idea en estos momentos todos hacer un esfuerzo. Nosotros hoy lo que vamos a apostar con este boleto, que insisto, fue producto de una negociación, pero también hay un compromiso de parte del municipio, ver cómo evoluciona. Nosotros estamos ampliando recorridos, tratando de ofrecer mejor servicio, captar mayor cantidad de pasajeros, y en función de eso, bueno, ir viendo cómo evoluciona. Pero bueno, como hay un video que emitió la Secretaría de Gobierno, donde explica básicamente el porqué del boleto, bueno, la idea es seguir trabajando en la municipal. Nosotros hoy nos quedamos con un solo aporte de un subsidio municipal, que la idea, bueno, es ir viendo cómo evoluciona todo el contexto nacional, la economía, pero bueno, en principio llegamos a este acuerdo de este boleto que bueno, obviamente es muy por debajo de lo que nosotros realmente pretendíamos, pero bueno, es momento de todos hacer un esfuerzo, poner un granito de arena y apostar a que el servicio funcione, a que los pasajeros se vayan incrementando, recordando también que bueno, hay un programa estudiantil de la provincia que bueno, otorga la totalidad, o sea, el 100% del boleto gratuito, entonces eso también va a ser un aliciente para la gente, y bueno, nada, trabajar y enfocarse en el servicio. Yo realmente, hay muchas jurisdicciones que están muy por encima de este boleto porque lo tienen fraccionado por tramos, por secciones, y nosotros no. Nosotros, una persona que se toma el colectivo, ejemplo, en el barrio San Benito y va hasta el centro, en otros lugares estaría pagando hoy sí, 1.100, 1.200 pesos. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen una tarifa por kilómetros, de 0 a 3 kilómetros un boleto, de 3 a 6 otro boleto, de 6 a 12 otro precio, y de 12 en adelante otro precio. Es también importante destacar, porque muchas jurisdicciones te publican, tengo el boleto a 6.80, sí, está bien, pero de 0 a 3 kilómetros, pasar los 3 kilómetros sube 100 pesos, después 150, claro, y así va aumentando. Y esto obviamente, por una cuestión lógica, en los barrios por ahí más alejados, son, digamos, los que mayor sufren este impacto o este sistema de fraccionar los boletos, ¿no? En ese sentido, días atrás ustedes anunciaron también la incorporación de una nueva línea o ramal, que es el más largo precisamente, sí, ¿no? Y es que viene a cumplir, sí, o a suplir una necesidad que manifestaban tanto trabajadores como estudiantes, ¿no? Sí, la línea F la verdad que está andando muy bien y ya se está llenando realmente, eso la verdad que genera algo muy bueno para los usuarios porque conecta con varios establecimientos escolares, también a un centro de salud que tiene el municipio, la verdad que es muy bueno. Y la idea un poco es eso, trabajar y esta tarifa lo que nos permite, primero, básicamente que nosotros podamos continuar. Sí. Por eso muchas veces yo sé que el aumento de boleto no es algo grato, pero realmente es una tarifa accesible, no se ha ido a valores quizás que nosotros pretendíamos, pero bueno, esto es cuestión de acordarlo, de tratar de buscar una alternativa en esta situación. Y el compromiso nuestro es mantener y mejorar la calidad del servicio. Y acá está la clave, poder sostener el transporte, porque yo honestamente diría, supóngale que me dicen, bueno, no sé, hubiéramos acordado una tarifa de 400 pesos, y la verdad que en 6 meses nos estamos yendo. Esta es la realidad. Sí. Y no hay otra opción. Entonces, también digo, esta con la responsabilidad, a mí muchos me preguntaban y me decían, y fue la verdad un trabajo arduo de ver, y como digo, en este momento todos poner porque hay una crisis, esto creo que todos estamos de acuerdo, sí, y bueno, tratar de sobrellevar y tratar de que una vez que esto pase, digamos, las cosas mejoren para todos. Después también lo que hemos planteado, estamos charlando, porque después, a medida que obviamente va a que volver a actualizar la tarifa, pero bueno, ya esto nos va a permitir de acá en adelante no hacer saltos tan grandes y poder ir actualizando las tarifas, que es lo que estamos charlando,
de acuerdo a algún índice que acompañe también los salarios de los trabajadores, que digamos que buscar un mecanismo, porque pasaba esto, con los subsidios nacionales, quedabas de rehén y demás, y a veces también tenías que dar a veces saltos importantes. Bueno, esto también estamos trabajando, buscar un esquema que acompañe la evolución también de los salarios, ¿no? Esto también es importante, porque, a ver, obviamente en algún momento va a haber que actualizarla, pero ya que se actualice de una manera más gradual, más acorde a la realidad, ¿no? Esto también es importante por ahí mencionarlo. Ledesma, y en cuanto a la, si comparamos, porque ustedes también operan en la ciudad de Río Grande, días atrás se había presentado una situación también muy particular, donde la justicia federal había rechazado una demanda del municipio para evitar la suba del boleto. ¿Cómo está esta situación también? ¿Y qué comparación podemos hacer? No, nosotros en Río, por ejemplo, para tener en Ushuaia, ejemplo, el boleto está a 800 pesos. Sí. También mismo valor que el de Gallegos. En Río Grande nosotros hemos hecho una presentación donde estamos solicitando una tarifa de 1.500 pesos. O sea, un poco más elevada. Tenemos otro tipo de servicio, mucha más cantidad de kilómetros, obviamente mayor cantidad de unidades y demás. Sí. Entonces estamos en esa etapa, como nos tocó en Río Gallegos también, viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero también en el mismo sentido. O sea, hoy son momentos de hablarle con la verdad a las personas y a los usuarios. Yo la verdad que vi el video que hizo, la comunicación que hizo la municipalidad, y me parece bárbaro. Hay que contar la verdad, salir a decir la realidad, y no hay otra cosa. Esto es un tema de recursos. Ellos sin esconder nada, hoy el subsidio municipal son 60 millones de pesos y tenemos que ver cuál es la recaudación, o sea, cuál es el impacto y demás, y en función de eso, con responsabilidad garantizar el servicio. Esto funciona con recursos. De hecho, hace un rato se acaba de postergar para el día de lunes la audiencia que se celebraba hoy a las 11, se pasó un cuarto intermedio por el tema salarial. Imagínense, estamos hablando de aumentos casi un 60%, que vienen aumentos atrasados, ¿no? De los trabajadores. ¿Y cómo hacemos frente a eso? No tenemos manera de costearlo. Entonces, por ahí algunos han dicho, no, que el boleto es excesivo y demás, pero bueno, los recursos son escasos. O sea, yo entiendo que el municipio y demás tiene también otros servicios que brindar. Entonces, ahí está la complejidad de esto. Es decir, cuando vos tenés recursos escasos, tenés que buscar un equilibrio entre sostener un transporte público, buscar una tarifa que sea, digamos, que la gente lo pueda pagar. Por eso es importante mencionar todos los programas nacionales, los descuentos que hay a través de Nación, más algunas gratuidades locales que otorga el municipio. O sea, no es que, la gente que no puede pagar el boleto queda fuera del sistema. No, existen programas que, digamos, descuentos del 55%, boletos que son completamente gratuitos. Entonces, digo, esto también es importante destacarlo. Pero sí, digamos, las tres ciudades, por decirlo de alguna manera, y más o menos manejan los mismos costos, digamos, de explotación. Es muy similar entre las tres ciudades. Ledesma, por último, preguntarle su opinión respecto de esta intención de cambiar el entendimiento del subsidio y subsidiar la demanda y no la oferta. ¿Usted cómo lo ve como justamente empresario de este rubro? No, yo creo que por ahí, con total honestidad, o sea, en el discurso que da el gobierno nacional es una cosa, en la práctica es otra, porque en realidad, la verdad, hecho concreto, el gobierno nacional no está subsidiando la demanda. Lo único que hizo fue mantener el sistema de atributos sociales, que para que tengan una idea, acaban de avisar, recién mandaron una comunicación interna de la Cámara, nos acaban de liberar los fondos de enero, para que tengan una idea. O sea, estamos recontra atrasados. Pero ¿qué quiero decir? No cambió nada, no es que el gobierno nacional está subsidiando la demanda, eso es una mentira. En realidad, hicieron anuncios que van a subsidiar la demanda y lo único que hicieron fue dejar el atributo social. De hecho, ni siquiera incorporaron programas nuevos, nada, con lo cual el costo que tiene para el gobierno nacional es exactamente el mismo. Ahora, cuando la gente que interpreta, no, van a subsidiar a los pasajeros, no subsidian, dejaron todo como está. Lo único que hicieron fue
quitar los subsidios nacionales. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué opinión tengo? Y la verdad que nada, no están haciendo ningún aporte al usuario, a la demanda, dejaron el sistema que estaba. Lo que sí, obviamente, el Estado Nacional deja de erogar todo lo que era el fondo compensador, o sea, son cientos de miles de millones de pesos que ya no se aportan más. Nada más, es lo único que hay. Y yo creo que si fuera real que se subsidiara, que la idea que pensábamos todos que iba a ser agarrar toda esa masa de dinero, y ejemplo, sería así la aplicación práctica. Es decir, cuando nosotros, hoy en Río Gallegos, se fija una tarifa de 800 pesos, por el aporte del gobierno nacional que lo manda directamente a los usuarios, capaz que el boleto estaría, no sé, 600 pesos. Eso sería subsidiar la demanda. Entonces, ahí donde confunden a toda la gente, a los medios de comunicación, hoy no están subsidiando a nadie, o sea, no hicieron nada nuevo, o sea, dejaron lo que estaba antes. Con lo cual, mi opinión es que no es bueno lo que están haciendo, no han innovado en nada. Pero bueno. Perfecto. Es la realidad, digamos, ¿no? Ledesma, le agradecemos como siempre la predisposición para con Nuevo Día. No, por favor, a ustedes y hasta otro momento. Un abrazo. El titular de la firma Citibus, la empresa prestadora de servicios colectivos de nuestra ciudad capital, que también tiene su réplica en Tierra del Fuego, nos contaba justamente los pormenores por ahí de la negociación que llevó al anuncio que hacía Fernando hace un rato, o que comunicaba Fernando hace un rato, que el municipio justamente articuló las herramientas disponibles para poder sostener el boleto del colectivo o el precio del boleto de colectivo en nuestra ciudad a 800 pesos. Así que algo que no sé si celebrará así como tal la comunidad y sobre todo el usuario, pero verá con buenos ojos que no le aumenten por encima de los 1.000 pesos el precio justamente de dicho boleto. Esto es Arriba del Día, 11:27 de la mañana, mientras seguimos buscando información. En un ratito, cuando Cari disponga, estaremos desde el barrio Santa Cruz con detalles de lo acontecido en el predio de la UOCRA. ¿Qué dice usted, Fernando Torno? No, Cari está llegando ahí al lugar, Sí, por lo que está veía. allí, sí. Iba a empezar a contar lo que fue este enfrentamiento entre aparentemente los Knicks y los norteños dentro del predio de la UOCRA, que terminó con lesionados varios, según nos cuentan, y la confirmación oficial, que también nos han enviado como información, de 2 traslados al hospital, uno con un corte en el cuello por un producto de un ataque con arma blanca y el otro con un balazo en la pierna izquierda. Así que es tremendo el enfrentamiento, uno más de los que tuvimos ya durante el año de facciones de la UOCRA, pero en este caso con ya la gravedad de que cualquiera de estos dos que terminaron internados u otros podrían haber terminado muertos, porque el que llegó con el corte en el cuello dicen que por muy poquito no terminó muriendo. No la cuenta. Claro, no tocó ninguna arteria, nos cuentan, o cuenta la policía. Y el otro, bueno, se ve que el que disparó tuvo, por lo menos se le cruzó la sensatez por 2 segundos de dispararle, pero en la pierna, ¿no? Porque de repente le disparan en el pecho o en otro lado y tampoco la contaba. Así que Para la pierna depende igual. también Sí. depende de dónde, pero También. bueno, hay menos chances de Sí, que si llegue directamente en el pecho. Un riesgo vital, sí. De todas formas, no debería pasar. Hay que atender a la continuidad de esto, porque uno sabe, ¿no? Siempre hay Un revanchas. ataque, acción y reacción, y respuesta, y no se termina más. Después viene el vuelto. Después quiero que empecemos a atender a esto que ayer Juli contaba, creo, cuando terminaba el programa, que es el cierre, es lo que se dice van a ser el despido de 70.000 empleados públicos, que en realidad el gobierno después dijo que en algunos casos es la finalización de contratos de muchos trabajadores, y en el detalle que después daba el gobierno dice que alguna parte de estos empleados son gente que trabaja a contrato en las universidades públicas, contratos que terminan en breve este mes o el otro y que no van a ser renovados en ningún caso, con lo cual se está cumpliendo lo que nos advertían
trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de la Patagonia Austral, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que nos decían, hay contratos que no se van a renovar, hay gente que se va a quedar sin trabajo, que es la que trabaja por contrato. Y el gobierno nacional ayer confirmó que dentro de estos 70.000 que van a quedar desempleados, que ellos lo dicen como si nada pasara, ¿viste? Un número más, hay gente que está trabajando en las universidades y que a pesar de estar trabajando ahí, uno piensa que no hacen ninguna diferenciación, ¿no?, de lo importante que es sostener la universidad pública. A ellos tampoco se les va a renovar, a nadie de los que se le termine el contrato se les va a renovar. Con lo cual hay mucha gente docente y no docente que está trabajando en este momento en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que seguramente va a entrar dentro de estos 70.000 personas que en breve, en abril o en mayo o en junio, se va a quedar sin trabajo por la decisión del gobierno nacional de no renovarle absolutamente a nadie de los que trabajan por contrato. Así que hay que tener en cuenta ¿Qué eso. situaciones? Porque si muchas veces uno en épocas normales dice, bueno, te quedas sin laburo en un lugar, seguramente conseguirás en otro. Pero hoy, viendo cómo se acotan, ¿no?, todos los universos del trabajo, Es muy dice, difícil. nadie, ¿a dónde va a ir a pedir trabajo? Es muy difícil. Y así todo se complejiza. De hecho, nosotros, mucho más. por poner un ejemplo, no estamos buscando periodistas, lo hemos buscado para 2 turnos y nos ha llamado y nos han mandado currículums, nos ha llamado gente, nos ha escrito muy insistentemente que no tiene nada que ver con el periodismo. Sí. Pero que lo intenta porque se ve que está buscando en un montón de lugares, digamos, por ningún lado le sale. Y bueno, buscan igual por las dudas, ¿no? No caigan en esta treta, gente. Ser periodista no es lo que parece. Pero bueno, gente del periodismo y del no periodismo, a montones, por un aviso nos ha traído su currículum y habla de la necesidad que hay. Y en ese caso, nosotros, porque lo hacemos vía virtual, ¿no? Pero recordamos postales del centro de nuestra ciudad, ¿no? Con larga fila de gente buscando laburo, y son postales que se van a replicar incluso en mayor medida. Creo que no vi ninguno, pero si alguien de los del centro reconocido pone un aviso en la puerta, creo que volvería a pasar y no Muy sé si probable, peor. muy probable. Esto es Arriba del Día, son las 11 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina, y aquí obviamente también. ¿Cómo? Estoy cocinando. Está muy bien, déjele. Es un caldo. Súbale un poquito más a. Súbale un poquito más a Nica, que le va a venir bien, así testifica. Le pusimos todo, le aislamos el vidrio, pusimos techito, puertita, todo, pero Brian sigue teniendo frío todo el Sigue día. teniendo frío. Tiene buzo, campera, gorro, guantes. ¿Cómo aguanta, Brian? No merecen ni respuesta. Está muy bien, Brian Adorni. ¿Te parece que antes de ir a la pausa vamos con lo que nos cuenta Karina desde el móvil de Nuevo Día? Justamente en la sede de la UOCRA, allí en barrio Santa Cruz, en el límite también con el barrio 22 de septiembre. Estuvo nuestra compañera desde el móvil contándonos las novedades de la mañana en el ámbito no laboral, en este caso policial. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. De Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Hemos llegado a la sede que tiene la UOCRA en el barrio Patagonia, donde hoy alrededor de las 9 de la mañana se produjeron incidentes entre distintos grupos que forman parte justamente del gremio de la construcción. En este momento no hay nadie, está todo absolutamente cerrado, no hay presencia de personal policial que ya se ha retirado del lugar. Estuvo trabajando personal de criminalística, también de la comisaría séptima de policía que interviene por jurisdicción. Vamos a contarles que tenemos información oficial. Vamos a meter al auto, al móvil de Nuevo Día, para poder compartir con ustedes esa información que ha emitido de manera oficial
la policía de la provincia de Santa Cruz debido a los hechos que estamos relatando y que también les contábamos hace algunos minutos nada más cuando viajábamos, cuando veníamos hacia este lugar. Vamos a leer el parte policial que se emitió hace unos minutos desde la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz. El mismo indica que la tranquilidad del barrio se vio interrumpida hoy. Recordamos que estamos en las afueras de Río Gallegos, en el barrio Patagonia, por una serie de detonaciones, desencadenando una rápida respuesta de las autoridades locales. Una alerta al 911 movilizó a efectivos de la Comisaría Séptima y el Comando de Patrullas hacia la sede del gremio de la UOCRA, que es donde estamos ubicados en este momento. Atención con la información oficial que se brinda. 2 individuos resultaron heridos en el incidente y fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional de Río Gallegos. Uno de ellos presentaba una herida cortante en el cuello, presuntamente causada por un arma cortante, aunque se informa que no comprometió ninguna arteria vital la herida. El segundo individuo, por su parte, presentaba un orificio en la pierna izquierda, aparentemente causado por un arma de fuego. Ambos heridos mayores de edad están siendo examinados en el hospital, donde se informa que están fuera de peligro, según indica el comunicado que estoy en este momento compartiendo con ustedes y que emitió la policía de la provincia de Santa Cruz. Te reitero, en el lugar se llevaron adelante las diligencias periciales para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del incidente. Este es el comunicado que emitió hace minutos la División Comunicación y Difusión de la Policía de la provincia de Santa Cruz, que da cuenta de incidentes en la sede del gremio de la UOCRA con 2 heridos hospitalizados. Es lo que les podemos confirmar y compartir, que también viene a ratificar la información que compartíamos ustedes cuando nos trasladábamos hacia este lugar. Los hechos, el enfrentamiento sucedieron alrededor de las 9 de la mañana de este día miércoles 20 de marzo, en estas oficinas que a ustedes que nos siguen en la transmisión estamos mostrando, y ahora no hay absolutamente nadie. Vamos a volver a salir como para brindar una panorámica de el cuadro de situación. Se ha retirado el personal policial, no hay tampoco integrantes del gremio aquí en el lugar. Recordar. Esa era Karina Taberne desde el móvil de Nuevo Día, contándonos justamente lo acontecido, ratificando lo que te había contado Fernando hace un rato nada más, en este caso desde el lugar de los hechos, allí en el barrio Santa Cruz, donde está justamente el predio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la sede o la seccional de nuestra ciudad. Patagonia. ¿Vos sabés que me quedó la duda? ¿Qué cosa? ¿La sede de la UOCRA? No, el barrio es Santa Cruz de un lado, que está al ladito, y del otro 22 de septiembre. Patagonia es mucho antes, mucho antes. Hay novedades respecto de la situación que se está viviendo por la decisión de YPF, ¿no? De discontinuar la producción en Santa Cruz y Chubut a partir del 1 de abril. Sí. Ahora los que se plantaron son o el que se plantó, ¿no? El sindicato de petroleros privados, que tiene como secretario general a Rafael Huelcherén, quien advirtió que está ya en un estado de alerta y movilización contra YPF. Dijo además que si ellos ya venían advirtiendo que las gestiones anteriores fueron malísimas,
tienen que decir que la actual es desastrosa. Y Wenchenden dijo que la actual gestión de YPF no quiere invertir un solo peso en Santa Cruz. No, de hecho ya se va. De hecho ya se va, sí. Pero eso es llamativo. Según él, dice que a lo largo de tantos estos años le ha dado tanto a Santa Cruz. En este caso están a punto ya de concretar esto de paralizar la actividad. Bueno, ahí hay es la tesitura lógica, ¿no? Del sindicalista de Rafael Wenchenen en este caso, que defiende a sus laburantes. Pero hay que decir que el gobierno provincial es el principal interesado en que YPF se vaya de Santa Cruz. Que habrá que ver cómo es el impasse de que YPF se vaya y asuma esos yacimientos maduros una nueva empresa. La semana pasada se habló de Aconcagua Energía, que es una empresa de capitales nacionales, mendocinos particularmente, pero hay ahí una diferencia de criterio, ¿no? Uno que dice, che, no están invirtiendo, y el gobierno que dice que se vayan o que se terminen de ir. Vidal siempre habla de desinversión paulatina desde 2015 a la fecha de YPF en Santa Cruz. Sí. Bueno, Wenchenen dice que lo que está haciendo YPF es ya encaminar la privatización. Directamente lo que está haciendo es encaminar la privatización total de YPF, y que ellos por su parte están diagramando un plan de lucha y definiendo las acciones de la medida de acción directa a tomar. Bueno, petroleros, se suma camioneros. Así que viene bastante complicada. No va a ser así nomás la salida. No, el mundo del trabajo está muy amenazado, por lo que después habrá monotributistas y tal cual, que yo entiendo siempre cuando dicen, sí, pero yo me salvo solo. La realidad es que nadie se salva solo, porque si vos sos monotributista y proveés servicios, alguno que sea petrolero o camionero o algo, le vendés. Entonces no es me salvo solo. Petroleros, camioneros, mineros y constructores. La boca, digamos, todos en alguna u otra medida o con algún porcentaje de afectados directamente por medidas del gobierno nacional o de una empresa en particular, que depende del Estado. Sí, del gobierno, porque son políticas comunes, ¿no? A los distintos ámbitos. Y hablando de políticas, a ver, por ahí la improvisación que tiene este nuevo gobierno nacional en anunciar cosas o medidas que después se llama el silencio. ¿Ustedes se acuerdan que a pocos días de asumir, y en el mes de enero esta noticia cobró fuerza, era que iban a dejar de funcionar los registros del automotor? Sí. ¿Cuán errado estuvo el gobierno nacional en dar a conocer esta medida? Los registros del automotor no pueden dejar de funcionar. ¿Saben por qué? O que se los iba a diversificar en otra cuestión. Los registros del automotor son privados, son concesiones en primer lugar, ¿no? Y por segundo lugar, los estados nacionales, provinciales y municipales son los grandes beneficiarios o quienes sustraen porcentajes de lo que tributa una persona a la hora de hacer una transferencia de un auto. Se lleva el municipio, se lleva la provincia y se lleva el Estado Nacional. Porcentuales. Sí. Así que me parece que... Porque después no se escuchó más hablar del tema. No, es verdad. No sé, pero para muchos... mucho verborrágico. Fogueo. Exacto, pero se tiran las cuestiones sin saber cuestiones intrínsecas de su funcionamiento. No, hay de un montón de cosas y ámbitos que no saben directamente. Y así un montón de cosas tiraron. Cobran, mucha gente tributa de los registros, los sellados, impuestos provinciales, nacionales, ni que hablar. ¡Viva la libertad, carajo! Sí. A vos te digo, porque vos siempre querés tirar una contra, loco. Buenos días, amantes de la libertad. No, Brian está hecho un loco. ¿Viste? Por eso hay que darle calefacción, boludo, porque se le calientan las ideas y arranca. Es como el auto cuando está en invierno. Es un motor gasolero viejo, tiene calentador. Claro, exactamente. Un poquito de música, estimado, y volvemos con casi el cierre de esta propuesta matutina de miércoles en el 100.9 del dial. Pues ya sabes, arriba el día nos vamos. Estaba sentado en la esquina esperando que un milagro caiga y la vida
como tantas veces vi. Una estrella que me traiga suerte en este barrio de mala muerte a la vieja. No le dije que me voy. Ella dijo yo ya sé que se fue. Yo lo sé. Yo sé que se fue. Yo lo sé. Hice una ronda corta para ver cómo andaban las cosas con el gordo, como socio una vez más. La ventana todavía brilla, pero ahora que la ves después, sabes que cuando quieras poder volver. Ella dijo yo ya sé que se fue. Yo ya sé. Yo ya sé que se fue. Yo ya sé. Ya no pasa nada, ahora entiendo lo que dijo el viejo. En cuanto puedas, hijo, mándate a mudar de acá. Ellos ya no viven como antes, ahora tienen cada uno su casa, ahora lloran, cada uno en su rincón. Yo sé que se fue. Yo ya sé. Yo ya sé que se fue. Yo ya sé. Dos, tres, Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio, te hacen sentir. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Desde Charly García hasta Los Redondos. Aquí celebramos a los íconos del rock argentino. En este verano 2024 solo tenés que pedir por el tuyo. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. ¿Sabés a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. En La Anónima, las ofertas más frescas. 70% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones estancias Anónima a 3.964 pesos con 35 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada como un Best a 2.716 pesos con 35 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 7 al 13 de marzo de 2024 en supermercados Anónimos de Botar Stock. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza.
me voy a buscar el honor. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. ¿No sabes qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Haz tu pedido vía WhatsApp al 2966-250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. En Ford Autostop tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Ranger, Territory, Transit y Maverick. Cuotas reducidas, plan especial para empresas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en Paseo de los Arrieros 1924, frente a Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 51 65 33. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande, pensá en Grupo Costa. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. En La Anónima, estas ofertas huelen bien. 80% de descuento en la segunda unidad de cremas dentales, enjuague bucal total 12 y cepillo 360 total 12 Colgate. 30% de descuento en geles, crema facial y más de la marca Neutrógena y exclusivo con Plus. 80% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Siempre Libre y 70% de descuento en la segunda unidad de todos los shampoos y acondicionadores DAP. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Como si descuento varios de supermercado Anónima el 7 13 de marzo 24 hasta 3. La compra de producto con esta condición de pago deberá ser contigo por separado. Acumulable con otros descuentos en promociones gigantes. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del rock nacional. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Contra todos los pronósticos, Brian, casi llegamos al final de este miércoles. Yo no sabía cuando comenzó la jornada si esto sucedería, pero estábamos aquí, arribando a las 12 del mediodía. Perdón, en una jornada más de información, de entrevistas, de actualidad y del agudo análisis de Héctor Mancilla también. Pese a que ¿Por qué me pones analista, porque pasa que sos muy tendencioso. Yo soy analista internacional nomás. Ah, bueno, está muy bien. Por eso antes estaba hablando de la ruta en Chile, nuestro estimado. Hay casi 100.000 usuarios sin luz en el AMBA por la tormenta. Es uno de los títulos de la mañana.
es que continúa justamente Sí. las lluvias allí por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Doc Sud, alrededores. Doc Sud, Avellaneda, la avenida General Paz, Ujú. el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, sí. complicado, no sé si Al igual que habrán Aeroparque, cancelado. Igual al igual que que Aeroparque había vuelos cancelados y otros reprogramados, pero empezaban a operar con normalidad por esta, ya cerca del mediodía. La sede de los premios esta se inundó, jornada. sí. ¿Sí? ¿De Racing? Ujú. Mira vos, ¿y la Independiente no? Nosotros somos previsibles. Muy bien. Bueno, justamente la zona sur de Gran Buenos Aires está bastante afectada. ¿Sabés qué se inundó? Sí. Sí, se lo mostré tempranito, a ver si adivinaste. Mostré un video, ¿te acuerdas? Te dije, Ah. lo dije recién, Fer, Ah. la sede de Racing. Ah, ¿Y qué no, más? pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se está inundando? Sí, obvio. Sí. La cancha de Boca, No es una cancha. el predio de River en Ezeiza. No tiene que ver con fútbol. ¿No? No, Se está inundando. no lo podés creer. Ya si se inunda ahí, vos decís, bueno, no no. tapa el agua. Bueno, puede ser Lo que premonitorio. hicieron en Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno, la Casa Rosada en realidad. Palacio Gubernamental. Eso es cierto, es Avenida de Mayo. Y aparte es una parte alta dentro de todo. Sí, sí, pasa que... Respecto de la geografía de alrededor. Sí, la Casa Rosada está en su hall de ingreso inundada. Incluso algunas oficinas, como por ejemplo la sala de prensa. Esta ya es un montón, Tiene baldes así arriba de las mesas. Sí. Baldes tapando goteras. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Claramente sí, en este caso. No había visto nunca eso. Nunca había visto una foto, no quiere decir que no haya sucedido esto, porque no vamos a decir que las goteras sean nuevas ahí en Casa Rosada. Pero llamativo, se está precipitando dentro de la Casa Rosada. The Economist, medio inglés bastante crítico ha sido con Javier Milei. Señala que a 100 días de su comienzo de gobierno, Milei puede presumir de un verdadero éxito económico. Resaltó los buenos resultados de la gestión, pero advirtió que el plan está plagado de incertidumbres, perdón. Señaló que para demostrar que no habrá más impresión de dinero, Milei está obsesionado con lograr el superávit presupuestario con un 2% del Producto Bruto Interno. Y en una detallada crítica, caracterización, señala que su promesa de dolarizar se ha vuelto vaga desde que asumió el cargo hasta este día número 100. Y que ahora de hecho ha cambiado la premisa por competencia cambiaria o monetaria. En una caracterización obviamente de la faceta económica de su gobierno incipiente, recién comenzado. Y por último, al menos en mi ronda de noticias nacionales, Bullrich le envió un mensaje a Puyaro, la ministra de Seguridad de la Nación, al gobernador santafesino, que le dijo: la policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar su cantidad de efectivos. Ayer vimos un mega operativo con 5 helicópteros, barcos, etcétera, Qué fácil, rodeando. qué fácil igual es para ella hablar así, ¿no? Aparte hay una cuestión Hay dos esencial. cuestiones, sí. Si el problema es narcopolicial, Exactamente, a eso iba. ¿a qué vas a agregar más efectivo? A eso iba. Hay que primero sanear lo que está, ¿no? Ujú. La gran dilema que se enfrenta al gobierno Puyaro es la alta corrupción en la fuerza policial de la ciudad de Rosario y en la fuerza policial de toda la provincia de Santa Fe, y Claro. también, por así decirlo, lo blandengue o acomodadiza que la justicia rosalina. Sí, en realidad yo viendo varios documentales, lo que vi respecto de Rosario es que la justicia no tiene todos los elementos para ir a fondo No. contra estas situaciones, porque muchas veces los políticos también se están sirviendo de estas situaciones. Entonces cuando se trata de interpelar a uno o a otro, hasta ahí nomás, muchacho fiscal, investigador.
Pero hay una cuestión interesante que le planteé a Sandro para que indaguemos en los próximos días. Sí. Ayer hubo una reunión en la Casa Rosada muy importante de jueces, fiscales, la Corte Suprema, miembros del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, convocada por Mariano Cunio Olivarona, que es el titular de esa cartera, para avanzar en una reforma judicial integral en todo el país. Es decir, que el sistema pasa a ser acusatorio, el cual solamente hasta ahora funciona en Salta y en Rosario, creo, pero que busca replantearse para generar una justicia más ágil, señalan ellos, a nivel nacional. Y le pedí justamente a Sandro que podamos indagar en eso para poder entender, porque no es menor, ¿no?, que se cambie procedimientos significativos del sistema judicial en todo el país, o que se pretenda cambiar, cómo esto afectará o beneficiará, si es que lo hace, a las comunidades, es decir, a nosotros, ¿no?, respecto del servicio de justicia. Así que habrá que estar atento a ello, porque en Rosario de hecho le dijeron tienen que avanzar ya, y le dijeron no, pará, estamos con otros quilombos, vamos a ver si en mayo lo ponemos en práctica a esta reforma judicial que pretende establecer el gobierno, para la cual tuvo acompañamiento de los actores de la justicia y de la Corte Suprema, que dijo, sí, nosotros sabemos que nuestro poder es reticente al cambio, pero entendemos que en este sentido debe ayornarse. Así que esas son algunas de las noticias de última hora que tengo para proponerles yo desde mi lugar. ¿Ustedes qué más tienen para agregar, compañeros? ¿Alguna novedad? No, repasando rápidamente lo último que pasó. En realidad, algún mensaje internacional del Papa que llamó a redoblar esfuerzos para acabar con las guerras. Y después, novedades que tienen que ver principalmente con beneficiarios de ANSES, de asignación por hijo, que, bueno, hay un bono de por medio que supuestamente va a salir antes de Semana Santa. Que, bueno, estiman que va a ser, ya te digo de cuánto, bueno, unos 90.000 pesos que dicen que van a... No, perdón, el bono es un extra que va a variar, depende de cada caso, de entre 44.000 y 91.000 pesos, dependiendo la cantidad de hijos de familia. Así que estén atentos los beneficiarios de asignación por hijo o quienes tengan hijos con discapacidad con asignación igual. Y bueno, averigüen en ANSES o en la página de ANSES más detalles sobre esto, porque dicen, por ejemplo, que quienes tengan familias con un hijo de entre 0 y 14 años puede cobrar 44.000, quienes tengan 2 hijos 69.000, y familias con 3 hijos o más puede cobrar un bono de 91.000 pesos antes de Semana Santa. Detalles en la página de ANSES o en una nota que está publicada en el diario Nuevo. Perfecto, vayan al diarionuevodia.com.ar y chequen al detalle lo que les cuenta Fernando. Che, hablando de nepotismo, hablaste de la senadora Bedia. Sí, recordemos para la gente que no estaba escuchando, que es una senadora de Jujuy, sí, que hizo entrar a toda su familia, digamos, cada senador tiene asesores, ¿no? Con diferentes categorías, o un equipo que trabaja con ella con ellos en su despacho. Lo que hizo en este caso, y es nota viral esta senadora jujeña, es contratar a toda su familia y más. Hijos, nuera. Contrató a sus 3 hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada, además de otros familiares indirectos, ¿no? Dios y familia. Y todo queda en familia. Despacho, ¿no? Bueno, acá no estamos muy lejos, che. El referente de la libertad avanza. ¿Esto está chequeado? Mire, se supone, ¿no? Sí, no, le digo al que lo pasó, al que pasó el dato. No sé. ¿Lo está escuchando? Asumió en PAMI, ¿no? Sí. Por eso digo. Bueno, nos cuentan que su pareja, esposa, asumiría en ANSES. ANSES Río Gallegos. Exactamente, la UDAI de nuestra ciudad. Con Bueno, esta data, hace poco hay como un ex oficial que tienen hechos hoy, el semioficial, que va confirmando las designaciones de gobierno nacional acá. Y me dijo
que ellos no adelantan extraoficialmente nada por más que tengas el dato, sino que Sí. ellos, a medida que ellos saben que está confirmado y que está la documentación y que está oficialmente designado, vía WhatsApp van enviando a los medios la confirmación. Esta en particular todavía no llegó. Todavía no llegó. Veremos si no es oficial o no. Bueno. o si Si quiere la esperamos y cuando esté les contamos. No, le podemos contar igual la manera de potencial, digamos, o que sería. Bueno, uno de nuestros compañeros dice que está chequeado, así que yo confiamos obviamente en eso. La información extraoficial llegó por dos lugares y habla de eso, ¿no? De la pareja del titular de PAMI, que sería titular francés ahora acá. Ujú. Habrá que esperar que lo oficialicen, ¿no? Ujú. Exactamente. Pero también, todo queda en familia, ¿no? Chicos, hay una cuestión que tiene dos aristas. Por un lado, la inseguridad que se vive en las grandes ciudades, y por otro lado, que roza o tiene algo de polémica porque está vinculado también a los derechos y garantías, no tan solo de los ciudadanos argentinos, sino de la gente que viene a vivir a nuestro país, ¿no? Sí. Este ya es el segundo o tercer caso que pasa en Capital Federal y que tiene a Migraciones y a la Policía Federal con deportaciones. Días atrás deportaron a 3 ciudadanos chilenos que formaban parte de un clan que robaba o eran carteristas en estaciones de subte y también en domicilios particulares. Sí, y después a 8 chilenos también que eran de la barra de Colo Colo que tuvieron Sí, incidentes en Mendoza. Pero Exactamente. ese es otro, eso ya más Otro vinculado tipo a... de delito. Sí, estas son personas que estaban Que viviendo, residían en nuestro país. nuestro Ahí va. país. Bueno, Migraciones dispuso la expulsión de 3 ciudadanos colombianos. Ujú. Habían robado un departamento en Caballito, fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y se prohibió y se dispuso la prohibición de ingreso a nuestro país. La Dirección Nacional de Migraciones efectivizó en la jornada la expulsión de 3 ciudadanos colombianos que fueron detenidos luego de ingresar y robar un departamento en Caballito a fines de enero. Los delincuentes fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y fueron deportados hacia dicho país de origen. Pero se está dando. Ujú. ¿Se acuerda que en principio Sí, hay claramente otra postura al otra respecto, ¿no? postura? Sí, exacto. De Ujú. esta administración nacional. Ujú. 12 y 12, la hora del bostero, podríamos caracterizar. Porque Y porque 12 Ah. es la hinchada de Boca, ¿no? sí, sí. De esta manera nos vamos a ir despidiendo de esta jornada de miércoles en la 100.9. En un rato vienen Claudia y Beto. Beto. Fuera de contexto, después de las 2 de la tarde, además del 100.9, lo podés Va a estar con el bar hoy, chequear ¿no? por YouTube. ¿Cómo? Va a estar con presencia de bar, ¿no? Sí, debería. Ayer lo escuché, Debería, iba porque llegando al trabajo, lo escuché, mirá. ayer el VAR dispuso su expulsión, así que habrá que ver, hablar con el comité de disciplina para ver qué Mirá cuál que es he la escuchado sanción que le decir corresponde. cosas a Beto, No, ayer pero lo que dijo ayer me lo dijo a mí es encima. indefendible. No, feo. Amigo, Manera de indefendible. expresarse soeces que, Sí, en sí, que sí. en esta emisora no tienen lugar, No. La vulgaridad no tiene lugar y contra la El lujo de vulgaridad dijo. Sí, Y te dijo eso a vos. exactamente, que soy un lujito. No es una mala palabra, sí, lo pueden decir abiertamente. Ah, ok, gracias Brian. Habilitada nomás a los improperios de tu compañero Beto, de tu predilecto compañero Beto. Nos reencontraremos mañana a partir de las 9:30 con esta propuesta. Karina Taberna desde el móvil, Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Julián Quirós y Brian Álvarez. Hicimos una vez más Arriba el Día. Chao.